Bueno, yo desde hace muchísimos años me encuentro en la administración pública, la Procuración General. Ahí, de hecho, hice toda la carrera desde que ingresé como abogada hasta jefa de departamento, división, directora general desde hace muchos años. Si bien es un cargo político, soy una funcionaria de carrera que ya pasé por varias administraciones. Evidentemente, siempre me gustó la defensa de la cosa pública, tengo un gran interés por la ciudad, por la cosa pública, pero obviamente el estar en esa función siempre implicó estar en un área contenciosa, en la defensa de la ciudad, de los intereses de la ciudad en lo contencioso. Creo que básicamente a partir de hace 2 años que se incorporó también a esa área mía el tema de dictámenes, como que uno empieza a ver también la otra cuestión, la cosa del control de legalidad. Y si bien la defensa de los intereses, como ya uno está en la parte contenciosa, tiene que defender a ultranza a la ciudad y a veces en alguna cuestión que no necesariamente sea quizás lo más ortodoxo o lo más aplicable. Entonces creo que me interesaba pasar al Poder Judicial para poder aplicar objetivamente la ley sin la necesidad de la defensa a ultranza de la ciudad. Siempre yo vi el Poder Judicial como una culminación en una carrera, a poder aplicar toda la experiencia del amplio conocimiento que sí creo que tengo de la normativa de la ciudad, particularmente de la parte tributaria, que evidentemente la parte tributaria es el contencioso administrativo y tributario, que es una parte muy importante de la ciudad, de la cual, bueno, creo que la conozco bien porque todos los juicios en materia tributaria están bajo mi órbita de una manera o de otra. Entonces, la aplicación del derecho de la ciudad en abstracto, el control, digamos, eso creo que es lo que me ha impulsado a decir, bueno, un cambio de rol siempre dentro de la defensa de los intereses públicos. De acuerdo a lo que nos contás, da la impresión de que el cargo más afín de los que participás sería el de fiscal. Sí, sinceramente es el más afín y el que más... No puedo decir si es el que más me interesa, porque evidentemente todo es un desafío, todo es una cuestión que puede ser nueva en algunas partes, pero indudablemente, si a mí me dicen, bueno, ¿cuál es el que más te gusta de los tres? Indudablemente sí es el de fiscal. Y dado ese rol que siempre has tenido en el gobierno de la ciudad, que es especializado en derecho tributario, ¿cómo ves vos en general, digamos, o si querés mencionar algo en particular, la jurisprudencia que a lo largo de todos estos años ha desarrollado el fuero en materia tributaria, que tiene sus peculiaridades? Yo la veo positiva en este sentido. Nosotros veníamos de litigar en el fuero civil. El fuero civil, obviamente, todo lo que fuera derecho tributario de la ciudad era como si estuvieran hablando más o menos de física cuántica. Uno invocaba las normas y muchísimas veces no se aplicaban directamente, no se analizaban porque se aplicaba en general, de lleno, derecho civil, código civil. En general uno invocaba normas del código fiscal y directamente a veces se las ignoraba. También creo que esto ha coincidido con una mayor litigiosidad. Hasta hace al año 95, 96, la litigiosidad en materia tributaria, no hablo de las ejecuciones fiscales, pero sí de la cuestión contencioso tributaria, no era de mucha envergadura. Creo que por muchos motivos, quizás porque la situación económica hacía que las empresas, cuando no eran montos demasiado importantes, no lo cuestionara. Quizás también la menor especialización de los abogados, que ante este tema a lo mejor no tenían tanto interés en cuestionar. Hoy en día cualquier determinación de oficio que se hace
inclusive por montos a veces que para una empresa uno dice no son significativos, se cuestionan como si se estuviera litigando por sumas millonarias. Creo que indudablemente en esto sí, yo lo que se ve es que en la jurisprudencia de la ciudad, que se ha ido ayornando de a poco, porque evidentemente creo que en un principio a lo mejor puede haber habido no tanta aplicación, se está haciendo estricta aplicación en general del código, y esa es la gran diferencia que yo veo con lo que pasaba antes. En civil no había una aplicación del derecho tributario de la ciudad, sino una mera adecuación en general al caso de las normas civiles. Nos ha pasado sentencias que en primera instancia las habíamos perdido o veníamos perdiéndolo en civil cuando pasan. Y no con esto digo que tenemos que ganar, pero sí por lo menos que tenemos. Bueno, a lo mejor estoy poniéndome ya así desde el lado de la ciudad. No es que la ciudad tenga que ganar todo, pero sí que se aplique la norma tal cual está, que se la aplique. Y eso sí es lo que noto que se está analizando muchísimo igual, más. Por ejemplo, ¿no? Comparando las posiciones que tiene la ciudad, yo creo que hay una característica, digamos, muy básica de la jurisprudencia, que es la amplitud de acceso a la justicia. Sí. ¿No? Que tenemos en general, creo que es con mayor o menor matiz de todos los jueces y de la Cámara. ¿Y qué pensás de eso? No, a mí me parece adecuado, me parece correcto. Creo que a lo mejor esa cuestión de mayor acceso a la justicia se ve quizás reflejada mucho más en otro tipo de cuestiones, en las cuestiones, en los derechos sociales, en los derechos fundamentales de la ciudad, de los derechos fundamentales que establece la Constitución. Creo que ahí a lo mejor es donde el acceso a la justicia se ha ampliado y donde puede haber dado lugar, en algunos casos, obviamente, alguna reacción adversa o algunos cuestionamientos. En materia de acceso a la justicia yo no he notado, me parece lógico, en realidad lo que se está aplicando en general es la ley tal cual. El único punto donde a lo mejor puedo encontrar en algunos casos alguna discrepancia es en la apertura a veces de la vía del amparo para cuestiones de tipo tributario que tienen previsto un procedimiento específico y que estoy hablando de situaciones excepcionales, porque tampoco es lo general. Porque, bueno, puede ser que evidentemente el amparo sea la vía adecuada, porque a veces hay una ilegalidad manifiesta. Le estoy reclamando algo a alguien que evidentemente ya no es contribuyente. Entonces, obligarlo a seguir toda una vía administrativa para una cuestión. Ahí sí, creo que puede ser el amparo la vía procedente. Pero también lo único que a veces hemos encontrado es la apertura de un amparo para cuestiones que tienen previsto un mecanismo especial, una vía impugnativa prevista específicamente con las medidas cautelares que se pueden... Ya que lo mencionaste ahí al pasar sobre el acceso a la justicia y los derechos sociales, ¿qué pensás sobre los debates habituales que hay al respecto? Yo creo que evidentemente, obviamente, uno a veces cuando se está defendiendo a ultranza a la ciudad, está un poco con unas anteojos. Creo que como en todo en la vida, a veces está uno un poco cerrado, con una cerrazón, y olvidándose que la Constitución de la ciudad es amplia, garantiza los derechos sociales, los derechos económicos, son una garantía, son un derecho, son de aplicación, no cabe duda. Entonces, creo que la ciudad tiene la obligación de garantizarlos y entonces me parece que es lógico desde la justicia, porque alguien tiene que obligar a que se cumplan las leyes, que las leyes no queden en una mera redacción, en una mera cosa escrita que después nadie cumple. Yo sé que a veces ha generado esto algunas discrepancias, ha generado algunas reacciones adversas, pero me parece que eso es
defensa, en la cerrazón que muchas veces uno termina teniendo cuando está defendiendo a una de las partes, como es defender a la ciudad. Pero eso es confundir que evidentemente la ciudad tiene que cumplir las leyes y tiene que garantizar el cumplimiento de eso, dentro, por supuesto, de las pautas presupuestarias que la legislatura, que también creo que es la otra pata, que a veces es lo que falta, que la legislatura no cumple, porque evidentemente todos esos derechos económicos, sociales, que son fundamentales, a los cuales hay que respetar, habría que obligar también a la legislatura a que dé el presupuesto de cumplimiento y dé el presupuesto necesario para hacerlos efectivos. Y obviamente después al Ejecutivo obligarlo a que cuando tiene presupuesto lo cumpla. La única cosa que quería preguntarle es, mayoritariamente uno estuvo acostumbrado a que el rol del juez es un poco más pasivo en la tradición de la justicia argentina. ¿Usted cree que esa tradición se tiene que cumplir o cree que se puede ampliar el horizonte de actuación de un juez? Yo creo que sin implicar un impulso de oficio, porque evidentemente el contencioso no implica un impulso de oficio, yo creo que en la medida que el juez tenga un rol activo, tiene que agiliza los procesos. Eso en un fuero donde la litigiosidad es muy grande, y ahí a lo mejor ya tengo que ir también al tema fundamental de las ejecuciones fiscales, un fuero donde el volumen de las ejecuciones fiscales, estamos en 650.000 ejecuciones fiscales, que creo que eso puede llegar a taponar cualquier juzgado. Un rol activo de un juez, en todo, pero en estas áreas, un rol activo de un juez permite agilizar mucho la tramitación. Y sin que implique un impulso de oficio, sí, hay muchas cuestiones, como las medidas para mejor proveer, sin suplir la prueba ni la omisión de la prueba por parte de las partes, que eso evidentemente no es la función, pero sí, evidentemente, ejercer un rol activo creo que tiende a una administración de justicia mucho más objetiva y real, una aplicación real de la justicia y del derecho. Bueno, y en relación a ese tema, ¿no? Dada la cantidad de ejecuciones fiscales, si usted fuese juez, entonces imaginemos que se haga una propuesta para solucionar ese problema y que fuese darle más potestades a los secretarios, digamos, más a las que tradicionalmente se le da, que puedan dictar, por ejemplo, resoluciones durante el trámite. Yo creo que en la ejecución fiscal hay un trámite previo hasta la traba de la litis, sin llegar al extremo del artículo 93 de la 11683, que es evidentemente todo fuera de la justicia, que el apoderado puede intimar de pago, puede trabar embargo, cosa con la cual yo personalmente no estoy de acuerdo, porque me parece que eso ha generado y genera a los contribuyentes muchísimos inconvenientes, esa potestad de traba inmediata de embargo por parte de un apoderado sin intervención de la justicia. Realmente con eso no estoy de acuerdo, pero sí creo que una vez iniciada la ejecución fiscal, todos esos trámites previos a la traba de la litis, no habría ningún inconveniente en darle mayor facultad a los secretarios para que ordenen todas esas medidas previas, que se unifiquen quizás, porque también uno ve que los distintos juzgados van teniendo a veces distintos criterios, es decir, ordenar todo lo que sea oficio previo. Digo oficio previo porque si bien los títulos ejecutivos tendrían que reunir la totalidad de los requisitos para ser hábil, en algunos casos, particularmente los impuestos empadronados, no está muchas veces identificado el titular. Si hay pautas objetivas para identificarlo, entonces ordenar los oficios previos para identificar la titularidad de dominio. Ordenar oficio a los registros de las personas y personas jurídicas para identificar domicilios. Yo creo que darle mayor facultades a los secretarios para esas cuestiones que en realidad son de trámite, pero ordenar todo esto hasta la traba de la litis podría agilizar las tareas, quizás unificar también, tratar de buscar un criterio un poquito rector único en materia de estas diligencias previas. De hecho, hemos visto que en algunos juzgados, ya en el primer proveído, ordenan todo. Es decir, si hace falta diligenciar, si hace falta identificar al titular de dominio, hacer tal cosa.
que creo que eso agiliza y no que ante cada pedido de parte haya que hacerlo. Eso es algo que algunos juzgados ya lo están haciendo y creo que ha agilizado mucho. Pero creo que todo eso podría hacerlo tranquilamente, podría ser perfectamente una labor de un secretario y sí, una vez trabada la litis con excepciones y donde hay que entrar a discutir ya la cuestión de fondo, evidentemente dar la intervención al juez, que sería análogo al procedimiento del orden nacional, pero todo dentro del orden judicial. Porque eso sí, me parece que la cuestión del orden nacional es dejar en manos de un apoderado una facultad demasiado amplia, como es, por ejemplo, la de trabar embargos, cuando todos sabemos que los títulos ejecutivos que emiten tanto la FIP como la JIP no siempre son auténticos totalmente. No digo que sean falsos, pero sí que responden a veces a algunos errores, que entonces creo que indudablemente la intervención judicial es fundamental. Pero creo que podría agilizarse quizás y tratar de simplificar esta masa que es muy grande de ejecuciones fiscales y que no hay forma de disminuirla, porque inclusive es propia de cualquier gran ciudad. Recuerdo que en una oportunidad estuvo el procurador fiscal de Río de Janeiro y hablaba de la cantidad de ejecuciones fiscales que tenían ellos, y era exactamente, fue coincidente la que tenemos nosotros, porque creo que hace al padrón de contribuyentes y el índice de morosidad que existe, que es constante. Si bien existe una vía específica, yo creo que ya en una exoneración, que estamos ante un caso extremo, habría que ver, digamos, si realmente la exoneración hubo una arbitrariedad, una ilegalidad manifiesta, creo que podría ser procedente el amparo en ese caso. Ahí ya tendríamos que ver si estamos, si bien hay una vía específica, que en principio, yo creo que las vías específicas soy partidaria de respetarlas a ultranza, pero si hay una arbitrariedad tan manifiesta como para que sea procedente el amparo, no le veo inconveniente para que exista, evidentemente, ante esa situación. Bueno, es suficiente ya para nosotros y muchas gracias. Bueno, muchas gracias.